Bueno, hola a todos. Bueno, yo soy Jovita, la profesora de psicología del Instituto Oriente y bueno, y de algunos colegios secundarios. Estamos acá con un nuevo dispositivo de trabajo que se ha puesto ahora en vigencia debido a las condiciones que nos ha dejado el coronavirus y que lo seguimos viviendo como problema en nuestro planeta. Es decir, la estamos pasando un poco complicado para poder asistir a las instituciones, nadie se quiere contagiar, es obvio eso, que nos tenemos que cuidar, entonces surge esta idea de poder subir el material de trabajo, no atrasarnos tantos, quedarnos en casa, estudiar de acá, hacer todo lo que se pueda. Entonces, la primera idea que se me ocurrió para poder pensar este campo de trabajo es trabajar sobre un texto que es el de Edgar Morin, se llama El paradigma perdido. Es un texto donde el autor, que es un autor que a mí particularmente me gusta mucho, trabaja sobre el paradigma del hombre, ¿sí? Y todos los aspectos del conocimiento, atravesando todas las disciplinas, no como un campo fragmentado con parcelas en el conocimiento, sino para nada, sino el hombre es un ser complejo que para poder entenderlo necesitamos un poco ir por todas las disciplinas tratando de ver de qué se trata, digamos, la interpretación de cada una y desde ahí construir una elaboración teórica que nos permita al menos aproximarnos a ese objeto de estudio que es el hombre. Bueno, pensando en esta idea, ¿no? Si van a ser formadores o son estudiantes de nivel secundario, está bueno empezar pensando esta cuestión de la etnografía del conocimiento. A mí se me ocurrió Morín, hay otros autores que trabajan desde esta perspectiva y para poder ayudarlo, porque es un autor bastante complejo, se me ocurre invitarlos a mirar una entrevista realizada al profesor Carlos Lerech, Carlos Lheureux, Lerech, ¿sí? Que es un profesor de Rosario, de la cátedra Etnografía del Conocimiento, de la carrera de Antropología, ahora ya jubilado, pero que en el año 2014 sus alumnos, como es un hombre muy lúcido, le hicieron una entrevista, ¿no? Hay algo bien particular de este tipo de pensadores, es que no sé, no escriben tantos libros, pero sin embargo dejan huellas muy importantes como marcas de formación en quienes pasan por esa facultad. Y evidentemente para Diego Viegas, un ex alumno, ahora antropólogo, y que actualmente están en la Facultad de Antropología y en la de Medicina, dictando un posgrado, ¿sí?, sobre estos temas, es imperdible no tener la palabra de un tipo tan formado como es Carlo Levet. A mí particularmente, lo tengo que decir, a mí me impresionó cuando escuché la entrevista, ¿sí?, que por casualidad, porque alguien de mi familia estudiaba en esa facultad, me hizo llegar a conocer a este autor. Y la verdad, o sea, fui y se lo comenté a Sergio Ventura Gallo, profesor de filosofía de Wader, y él me dijo, este hombre, sí, es una joya de la filosofía, no es cualquiera. Entonces, por eso, sí, decido
ponerlo a consideración de ustedes. Ustedes escuchen la entrevista, la pueden escuchar de corrido o si no, había un programa en el año 2014 en una radio de Rosario que se tomaba el trabajo de dividirlo en 3 capítulos, digamos, abordando diferentes ejes y haciendo comentarios de lo que él decía. ¿Por qué? Porque lo que él dice es muy interesante. Bueno, empecemos por lo primero. La primera pregunta que le hace Diego Viegas es ¿por qué te inclinaste, ¿no, Carlos, a estudiar la cultura? ¿Qué cosas te llevaron a vos a estudiar la cultura y particularmente, digamos, la etnografía, ¿sí?, del conocimiento? Entonces él dice, manifiesta que en la década cuando él se formó, en la del 50 y el 60, los textos que se leían en ese entonces eran textos vetustos, bastante viejos, para las cosas que estaban pasando en Europa. Entonces acá en la Argentina, digamos, como siempre, leyendo textos bastante desactualizados. Bueno, no sé. Él dice que había leído un texto de Freud, que es Tótem y Tabú, donde hablaba de la prohibición del incesto, de la organización parental y todos los temas que alguien tan importante como Freud trabajó. Pero él dice, eso a mí no me conformaba. Y no me conformaba porque de alguna manera estos textos a los cuales nosotros tenemos acceso no hablan, digamos, específicamente, no intentan dar cuenta de la existencia del hombre. Es decir, si bien trabajan muchas variables que hablan del sentido de la vida, no terminan por explicarlo, ¿sí? Entonces, él dice, yo no sé por qué el hombre decidió administrar la sexualidad de un modo tan brutal o tan inteligente, depende de cómo se lo quiera clasificar, y estos textos que él ya empezaba a sospechar hacían vacío, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le faltaban a estos textos? Y particularmente le faltaba poder trabajar con un eje que no había que perderlo nunca y que sí se perdió, que es por qué el hombre, digamos, en qué, mejor dicho, se basa el hombre para encontrar sentido de su existencia. Porque los seres humanos, sapiens sapiens, es decir, el hombre que sabe, y qué es lo que sabe, sabe que se va a morir. Y entonces ese conocimiento, de alguna manera, es un conocimiento que da cuenta de un nivel de conciencia. Es decir, esa idea es la que lo llevó a Leret a poder buscar nuevos autores que den cuenta de esos temas. Es decir, el hombre sabe que se muere, sabe que es limitado, que su vida es trágica, que el pasaje por este mundo no es tan extenso, que el hombre moderno, así como nosotros lo conocemos, no existió desde siempre así. Es decir, antes quienes se parecieron a nuestra especie tuvieron, tal vez, ¿no? O al menos así lo muestran los restos arqueológicos, una vida bastante extensa, como el Neandertal, que vivió 25.000 años, se las arregló bastante bien, porque para vivir 25.000 años, ¿sí? Y entonces él dice, vamos a estudiar a esta gente que vivió tantos años, qué cosas hacían ellos para encontrar sentido a la existencia y qué cosas hacemos nosotros, ¿sí? Entonces las preguntas
Eje dice, ¿por qué los hombres hicieron lo que hicieron? ¿Sí? Y ahí nos estamos refiriendo a los modos de enterramiento, de las diferentes religiones, los restos arqueológicos, los dioses, ¿sí? Los mitos, los relatos y todo el sistema simbólico que el hombre ha construido a lo largo de la historia para encontrar sentido. ¿Mm? ¿Por qué fueron tan violentos? Dice Lerek. ¿Por qué el hombre se empeñó de alguna manera en ser tan violento? ¿Por qué fueron tan eróticos? ¿Sí? ¿Por qué fueron tan creyentes? ¿Por qué inventaron los dioses que inventaron? ¿Y por qué hicieron todas las cosas que hicieron? ¿Sí? Lo hicieron, dice él, tal vez para apuntalar su existencia, para encontrar sentido a la vida. Y por eso dice, sabiendo esto, que la existencia es limitada, el hombre busca respuesta. Entonces ahí nombra autores que son importantes como Cassirer, Edgar Morin, Jean Piaget, y dice que todos ellos coinciden en una idea central, que el hombre es un ser racional y además es un ser simbólico. Simbólico es decir, capaz de construir un sistema de creencia que le permite poder contenerse ante la violencia. Es decir, el argumento de este etnógrafo o antropólogo, como le quieras llamar, es considerar las otras culturas para poder volver sobre nuestra cultura occidental y ahí pensar otra vez las cosas. Entonces, esto es lo que lo llevó a él durante 30 años a estudiar las religiones, ¿sí? Los sistemas simbólicos en general. Y él dice algo que es el eje, ¿no? de por qué estudia las religiones. Dice, el hombre está perturbado por dos condiciones, ¿sí? Una es el deseo, ¿sí? Y el otro es la muerte. Son las dos condiciones de existencia que el hombre atraviesa. Estas dos condiciones fueron estudiadas por Freud, ¿sí? Por Lacan, por Klein, por todos los post-freudianos y por todos los, digamos, los filósofos y, bueno, en general, todas las disciplinas. Entonces, él dice que para poder responder de estas dos condiciones tenemos que trabajar autores que no sean tan, se podría decir, rígidos en pensar en el cuento europeo, digamos, con lo que nosotros nos formamos, que es la idea de que los primitivos eran seres con un nivel de inteligencia escaso, limitados, que tenían dificultades para poder adaptarse al medio y que vivían atormentados por las condiciones duras de existencia. Él dice no, nada que ver, es decir, el hombre primitivo no estaba atormentado por las condiciones de existencia, al contrario, lo que a él lo perturbaba eran sus fantasmas, es decir, el hombre primitivo estaba más conectado con los fantasmas, con sus espantos espirituales, que con las duras condiciones de existencia como la sequía, parir hijos, no sé, la lluvia, la inundación y todas las cosas que le pasaban. Y ahí retoma un director de cine como es Ridley Scott, ¿sí? En la película El descubrimiento del paraíso. Mírenla, una película hermosa, ¿sí? Para entender esto. Si bien Scott no es antropólogo, sí toma una escena que la noveliza bastante y la escena es algo así, yo lo tengo anotado porque me pareció que estaba bueno. Eh, la escena es así, los conquistadores le dicen a los indígenas, bueno, le dicen, nosotros queremos oro, eso que ustedes tienen colgado ahí. ¿Y ustedes qué precisan? Los indios
lo miran con cara de avestruz, ¿sí? Como diciendo, ¿qué quieren? Y ellos le dicen, nosotros le podemos traer un dios, ¿sí? Entonces los indios contestan, Dios ya tenemos. Ujú. Y bueno, le podemos traer medicina, le dicen los conquistadores. Y ellos dicen, medicina ya tenemos. Entonces, en esta cómica escena muestra, digamos, que la religión, los dioses, la medicina no es un invento de la modernidad, sino que todas las culturas tuvieron sus formas, ¿sí?, de existencias y encontraron en ese sistema de creencias aspectos de estas creencias que le permitieron tolerar la existencia. Entonces el hombre desde siempre estuvo perturbado por la muerte, ya sea natural o violenta, y por el deseo. Esto también es muy trabajado por los filósofos románticos, ¿sí? Ellos hablan del amor, ¿sí? El hombre perturbado por la muerte y el amor. Y bueno, esto fue muy tomado por Hollywood y en las películas, cualquier película que miremos, nos vamos a encontrar con esta idea de que sex and violence, o sea, sexo y violencia es lo que más vende y entonces la ciencia avanzó a pasos agigantados, inventó aparatos de todo tipo, tablets, celulares y demás, pero sin ese tema, ese eje que al hombre le interesa, los aparatitos no tendrían venta. Entonces, él dice, esto que perturba al hombre, este ser simbólico, es algo que hace que él se invente, se fabrique algo y la posibilidad de poder de alguna manera mitigar el dolor que le provoca la existencia, ¿sí?, y la idea de muerte, es a partir de un reflejo que es la conciencia. Entonces, acá tocamos un tema muy trabajado desde la psicología, que es cómo el hombre, digamos, construye esta conciencia que le permite contenerse ante algo tan estructural como es el deseo de muerte, ¿sí? Y bueno, Freud va a hablar del instinto de vida, el instinto de muerte, pulsión de vida, pulsión de muerte. Entonces, Lerech dice, sabemos bastante del sinsentido, qué pasa cuando alguien pierde sentido, lo sabemos a partir de lo que dicen los suicidas, ¿sí? Ellos dicen, me mato porque no aguanto la vida, ¿m? No lo soporto, o sea, la vida es insoportable y entonces no me queda otra que matarme. O al revés, no aguanto, digamos, quedarme, entonces me tengo que ir. Ese es de alguna manera lo que te dice un suicida. Y, y lo otro, sí, sería lo contrario, poder pensar el otro, el tipo que mata por matar y que no le importa nada. O sea, ¿qué le pasa a ese sujeto? ¿Qué le pasa? Que el horror, ¿sí?, de su propia existencia es lo que hace que todo termine en tragedia. Entonces, el hombre sabe de alguna manera que ese deseo incontenible lo va a llevar a la muerte, pero sin embargo avanza porque hay algo de él que no lo puede controlar. Y ese sistema simbólico, que el hombre sano, entre comillas, de alguna manera lo tiene bastante formado, o al menos se convierte en un sustento, un sostenedor de la vida. El tipo que mata por matar no lo tiene o lo tiene de una manera muy debilitada. Entonces, ese tipo, ¿sí?, busca la autodestrucción. ¿Sí? Más allá de que veamos en este gesto trágico como es matar a otro, él busca su autodestrucción. Entonces,
volvemos al núcleo central de la cultura, dice Lerech, es el amor y la muerte. Son dos núcleos que el hombre sí trata de todas las maneras de tratar de dar respuesta a esas dos condiciones que lo perturban. Y que la conciencia de alguna manera le permite mitigar esas dos perturbaciones, hacen de alguna manera que el hombre busque el sentido de la existencia, ¿sí? Sobre este tema lo trabajan bastante los psicoanalistas. Hay una autora que a mí particularmente me gusta mucho, se llama Helen Broad, es francesa. Hay mucho de ella en los videos en el YouTube y en todas las páginas de psicoanálisis de orientación lacaniana. Y bueno, y ella dice que es re fácil, digamos, entender el sinsentido. El sinsentido es algo que el hombre no sabe cómo seguir. Es un fenómeno que se aparece constantemente dentro de lo que es la clínica y donde el paciente dice yo no sé qué hacer o hay algo que en él se desorganiza y no sabe dar cuenta por qué hace lo que hace. Bueno, doy un ejemplo así venido de la clínica, saliendo un poquito de lo que dice Lerech, esto desde la clínica, y ella cuenta que había un paciente que padecía una situación de un cáncer fulminante, el muchacho tenía 23 años, una cosa así, pasó por toda una etapa de un tratamiento muy agresivo, muy. Cuando finalizó el tratamiento, está todo perfecto, un valiente, ¿sí? A los 2 años viene un intento de suicidio. Entonces, ¿qué pasó? El equipo encargado de esa clínica, junto con el Embros, van a hacer una entrevista y le preguntan qué pasó, o sea, cuál es el motivo que a vos te angustia y te llevó a ese intento trágico. Y él dice que cuando tuvo la quimioterapia se le fue todo el cabello. Entonces, cuando le regresó el cabello, él pensó, ¿sí?, que le iba a volver como antes, o sea, que el pelo iba a ser igual que antes. Y un día se ve en el espejo y se da cuenta que el cabello no era el de antes. Eso lo angustió tanto que eso, ¿sí? Ese significante, ese cabello, ¿sí?, terminó siendo detonante del intento de suicidio. Y uno puede decir, el pelo puede llevarlo a que este muchacho que pasó por toda intente matarse porque no le gusta cómo le salió el pelo ahora, es algo sin sentido, ¿sí? Bueno, eso es el sinsentido. Algo, ¿sí?, que ni siquiera el propio sujeto puede dar cuenta de lo que está pasando. ¿Está? Entonces, Lerech dice que lo consuela al hombre, ¿sí?, en síntesis, de este sinsentido, lo que le da profundidad a la vida es la religión, ¿sí? Y con eso no decimos ser católico o ser bautista, no, todas las religiones, todas, ¿sí?, le ofrecen al hombre un sistema que lo consuela, ¿sí? Lo consuela en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de consuelo a algo que le permite apenas mitigar algo, no. En el sentido de que le da aliento para seguir viviendo, le permite tener de alguna manera un reflejo, ¿sí?, para poder pensarse dentro de lo que es la vida, ¿sí? Le da fuerzas, dice él, para seguir viviendo. Y entonces este sinsentido, de alguna manera, termina, digamos, siendo algo que para el sujeto, de alguna manera, lo puede tolerar, ¿sí? Entonces, ahí viene a cuenta los alumnos del EDEC
Viegas y el otro muchacho le dicen, sí, en la depresión se ve bastante esto, digamos. Esto de sujetos que no logran tener un sistema que los sostenga, ¿sí? Y ahí es importante tener en consideración autores como Freud, como Klein, como Donald Winnicott, que ellos trabajan sobre cómo el sujeto construye el aparato psíquico. Es decir, qué cuestiones estructurales se dan en la infancia para que el sujeto en la vida adulta, ¿sí?, pueda de alguna manera, con sus mecanismos de defensa y con sus recursos que tenga a mano, poder soportar la vida. ¿Mm? Pequeño detalle. Entonces, Freud descubrió un concepto que es muy, muy, muy relevante, el concepto de inconsciente. Él dice que los sujetos tenemos conductas que son estrictamente racionales y conscientes y hay otras que no, de la cual el sujeto, luego de todo un recorrido de análisis, logra poder dar explicación de lo que le está pasando. Y eso es lo que pasa en la patología, ¿sí? El sujeto se pierde, ¿sí? Se pierde en su propio esquema, digamos, y no puede entender, inclusive se le hace difícil desarmar cómo está constituida esa red simbólica en la que él está inmerso. Lerech dice que él prefiere que los sujetos, antes que estén todo el día mirando televisión y atrapados por las fantasías que te provoca el dios mercado, él dice, yo prefiero 1000 veces, sí, no sé, millones de veces, que el hombre sea un ser religioso, es decir, que crea en algo, que haya algo que a él lo sostenga como sujeto. Bueno, a mí me parece que este tema es un tema muy profundo, pero acá solamente estoy mencionando algunas líneas de trabajo. Hay otro tema que él lo aborda bastante, que es el de la sustitución simbólica. Y él dice que el hombre se salva, que puede inventar esta estructura que es la red simbólica gracias al lenguaje, a la lengua. Que la lengua es lo que le permite conocer una cultura, ¿sí?, hablarla, descargar esa energía psíquica, ¿sí? Y esa energía psíquica que se descarga a través de las palabras evita que el hombre sea violento. Entonces, él dice, si no existiera la lengua, no existiría la escritura ni nada, nada. Entonces, para poder entender cómo se construyó esta lengua, es necesario observar, y él da una experiencia personal y dice que hay que observar a los niños, qué dicen los niños, ¿sí? Y si observamos a los niños, ahí más o menos vamos a ver, observamos y sobre todo los escuchamos, vamos a tener una idea de lo que es el hombre antes de ser inscriptos en una cultura, ¿sí? Entonces, fíjense que esa experiencia es de alguna manera reveladora, ¿sí? Ellen Brous cuenta que una paciente le dijo que cuando estaba enseñándole el control de los esfínteres a su hijo en el baño, en el inodoro, el nene le preguntó, ¿sí? Le dijo, ¿y a dónde va la caca? O sea, y la mamá le dijo, bueno, va a la cloaca y toda la explicación, ¿no? Y, y es como que la dejó choqueada con la pregunta, ¿sí? Entonces no te sorprendas que ese nene el día de mañana, cuando ponga dinero en una fundación, le diga al dueño de la fundación, che, ¿dónde va esa plata? ¿Sí? Porque si a los 2 años ya se está preguntando cuál es el destino de las heces, entonces en la vida adulta, guarda, eso no fue todo, o sea, además, cuando la mamá le respondió y él se sintió como conforme, le dijo, ¿y a dónde va mi voz? ¿Sí? Y la mamá no sé qué hacer, no sé, tu voz queda en mí, no sé, ¿dónde queda la voz? ¿Sí?
Y ahí está trabajando este niñito de 2 años, algo que Lacan teorizó, que es sobre el objeto voz, ¿sí? Faltó que le diga, ¿y dónde va mi mirada? Entonces la mamá se vuelve loca. Es decir, eh, hay aspectos que son sumamente profundos para entender al hombre y que hay autores como Cassirer o Lacan o Lerech que los analizan y bueno, eh, creo yo que es importante que ustedes lean un poco, ¿sí? Y luego sigo con otro video de Lerech, ¿sí? Obviamente, para que puedan tener alguna orientación de lectura. Bye.